Es muy grato tener aquí en nuestro set de Acotevel y Acotevel Noticias al periodista Indalecio Castellanos de RCN Radio, que nos visita gentilmente aquí en Vélez. Ha venido a conocer nuestra tierra y pues lo invitamos para conversar un poco sobre diferentes temas. Ya veníamos conversando antes de esta nota sobre alguna relación histórica que pueda tener su municipio de origen, Cucaita, con el municipio de Vélez, que son además muy legendarios, digamos, históricamente, ¿no? Pues sí, Juan, muchas gracias por invitarme, a todos los televidentes de Acotevel y a todos los habitantes en Vélez. Pues un placer estar acá. Y es que estaba recordando, porque ayer mientras estaba en el hotel, en el momento en que estaba en el hotel, abajo había mucha parranda, mucho ruido. Sí. Entonces pasaba el vallenato, pasaba un grupo de música llanera, había gente que inventaba coplas. Y yo estaba recordando que era un poco lo que escuchaba de niño en un pueblo en Cucaita, que queda a 18 kilómetros de Tunja, porque había una relación cultural y de tradición demasiado estrecha. Digamos que yo pensaría que en un momento las fiestas de la patrona de Santa Lucía, especialmente el 12 de enero, se hacían con una buena parte de la gente que iba desde Vélez, el Santander, porque es un pueblo que queda en un cruce de caminos para llegar a Tunja. Entonces, en la época en que no había carretera, la gente que llevaba la loza de Ráquira, que llevaba los productos agrícolas de estas zonas, los bocadillos, todas las manufacturas, todo lo que se construía para vender en el mercado principal de Tunja, tenía que pasar por ahí. Ahí siempre se hacía como... Un paso obligado. Era un paso obligado y se hacía como un descanso en la noche del jueves para llegar la madrugada del viernes al mercado en Tunja. Entonces, estaba recordando que había como una relación, claro, familiar alrededor del folclore y alrededor de las fiestas, ¿no? De las fiestas. Sí. Eso también puede tener cosas relacionadas con la gastronomía, algunas costumbres. Pues yo digo obviamente. siempre a mí me contaban, por ejemplo, que como tenían que salir mucho tiempo antes para poder ir a las fiestas, porque iban con sus mulas, con sus caballos. Entonces, por ejemplo, las familias llevaban a la servidumbre para cuidar a los niños. Y obviamente tenían que llevar la comida que iban a consumir. Sí. Entonces me imagino que uno se acercaba, por ejemplo, yo creo que el concepto del piquete es como compartido entre Vélez y esa zona, como el sabor, como la naturaleza, digamos, de lo que se hacía. Decían que los caballos iban, pues los grandes pedazos de carne y la yuca y todos los elementos. Y la gallina, obviamente, claro. Sí. Entonces, hay como una gran simbiosis. Incluso, Juan, yo diría que la relación más intensa es con la construcción de la copla, que tiene la misma picaresca veleña. Alguien me regaló recientemente un libro de copla veleña y son muy de doble sentido, ¿no? Se la mandó Jackson Camacho. Camacho Veleño, sí, claro. Que me mandó un libro de coplas. 30, se me olvidó ese nombre. Pero hay unas que son dulces y otras que son de doble picantes, sentido y otras ya muy o sea, fuertes, ¿no? Entre la picaresca y la vulgaridad, pues sí. Porque, por ejemplo, yo recordaba que habían dos personajes, Audelino Borda se llamaba uno en Cucaita, y otro personaje que le decían el Diablo Flores, y los dos hacían improvisación de coplas. Y había una señora que recuerdo de una vereda que se llama El Chuscal, que hacía el mismo ejercicio de la copla veleña, con el mismo tono y con la misma temática. Incluso yo escuchaba lo que vi durante las celebraciones acá del Moño, que es como uno de los referentes de la construcción cultural. Entonces yo creo que hay como una gran simbiosis, y eso habla obviamente de lo fuerte que es el folclore y la tradición veleña que tiene, digamos que, hijitos en sus costumbres en otras zonas cercanas por donde transitaron los antiguos habitantes, ¿no? Correcto. Las 3000 hijo de tantas coplas, creo que se llama, es una recopilación que hizo Reinaldo Atuesta, que también forma parte no solo de los medios, sino también de ese rescate de nuestras tradiciones. Y es también muy importante porque si no se hacen estas cosas, se va perdiendo la tradición y a la gente hay que como irle contando, ¿no? Sí. Que esto se vaya fomentando entre los jóvenes especialmente. Pero a mí me parece, por ejemplo, que este ejercicio anual
de realizar un evento alrededor del torbellino, de la copla, del folclore, garantiza obviamente que eso se va a preservar. Porque vi, por ejemplo, durante el desfile y después, durante los eventos que le siguieron, como esa pertinencia de la gente con su traje con típico, su sombrero, con su traje típico, sí. Y sobre todo esa presencia magnífica de los niños, que son esa generación que ya está asumiendo como propio el ritual de esas celebraciones y que obviamente nunca va a dejar morir una tradición como esa, ¿no? Porque digamos que uno habla de Vélez y el sinónimo necesariamente de este municipio es folclore y tradición, ¿no? Para todos los colombianos. Efectivamente. Falta de pronto, digamos, el evento de por sí es masivo porque la misma gente se encarga de invitar, pero a nivel nacional pues reforzar un poquitico en el sentido de que en otras ciudades pues se le dé la importancia en estos días de esa misma difusión. No quiero decir que no la tenga, pero falta un poco más. Sí, tengo la percepción obviamente de que sí ocupa un espacio muy importante, pero digamos que en la idea que usted expresa, pues sería interesante masificarlo más, que haya mucho más difusión a nivel nacional, que no se convierta, digamos, en el evento de reunión local, sino que eso tenga una trascendencia nacional y que pueda servir como un elemento para seguir preservando el folclore, me parece importante. Sí, se lo digo, por ejemplo, porque Medellín, pues obviamente Medellín es la segunda ciudad del país y tiene su evento de la Feria de las Flores. Feria de las Flores. Y aquí, por ejemplo, los eventos de Vélez no demeritan absolutamente nada con la construcción, obviamente con unos formatos mucho más pequeños, pero yo digo con una imaginación, con una calidez y con una alegría realmente increíble, como he podido comprobar en todas las presencias, digamos, de las flores veleñas. Sí, y a Medellín ha ido conjuntos, han participado algunas carrozas y los antioqueños pues de alguna manera se han identificado porque fue de buen recibo en la oportunidad que Vélez participó, le fue bien en Medellín. Pues eso sí me parece muy importante que tenga más difusión sin duda alguna. Bueno, pero usted me preguntaba por la relación entre Cucaita y yo estaba recordando ahora y Vélez, ¿no? Y entonces estaba recordando, por ejemplo, para ratificar esa idea, que un cerro cercano al municipio, en la vía entre Tunja y Villa de Leyva, en la confluencia, digamos, de la vía entre Tunja, Villa de Leyva y Samacá, que está muy cerca, hay un cerro que se llama el Cerro de Vélez. Entonces dice la gente de la tradición que en las noches desde ese cerro se veía Vélez. Entonces hay digamos que una cercanía de alguna manera con la tradición veleña, por lo menos desde el bautizo de ese cerro con el nombre de Vélez, ¿no? Sí, bueno, y habría que hacer el ejercicio de ir a ver si se ve buscar el cerro, a ver si se ve. Si es Vélez posible, realmente, ¿no? O es otro municipio, no sé. Es posible, pero antiguamente la gente era como muy exacta en las cosas. Si para la hora, si se guiaban por el sol, si había tantas formas de guiarse, me imagino que eso debe tener algo de realidad, porque además geográficamente estamos cerca. Muy cerca, claro. Sí, está cerca. Digamos que Cucaita es vecino de la provincia de Ricaurte. Sí. Boriquirá es uno de los municipios que está dentro del circuito, es decir, geográficamente no se está muy lejos, sin duda alguna. Sí, el valle de Cucaita, que además es todo un valle con Samacá y con Sora. Con Sora, sí. El municipio de Sora. Sí, está en un costado Samacá, en el otro costado Sora, y en la mitad de los dos está Cucaita. Pero tiene una gran diferencia, digamos, el carácter de Cucaita con los dos en la sequía. En Cucaita casi nunca llueve. Samacá tiene una dinámica agrícola intensa, incluso tiene su propio distrito de riego. Entonces siempre el valle es verde. Cucaita afronta... Además tienen represa. Tiene represa arriba de Gachaneca, entonces es mucho más fácil. Y la parte rural, digamos, de Sora, que está en ese mismo entorno, también es muy de agua. En ese entorno, digamos, de la parte alta de Sora está la represa de Iguaque, que es la represa, digamos, tradicional, que habla del mito del nacimiento de los indígenas. Y curiosamente Cucaita está como en un hueco ahí y nunca llueve. Allá, por ejemplo, en Semana Santa es todo un espectáculo salir a ver agua en la quebrada, porque es como una de las pocas fechas del año en las que llueve. En las que llueve. Sí.
vale la pena que vayamos a Cucaita. Yo creo que estamos, no sé, a más o menos 2 horas tal vez de acá. Como 2 horas, sí. Podría ser. Sí, 2 horas. Por Tunja, hay que ir por Tunja. Podría uno ir a Tunja y llegar a Cucaita, o podría uno ir por Arcabuco, Villa de Leyva, y por subir Arcabuco. a Cucaita. Desviarse ahí en Arcabuco, Claro. hacia Villa de Leyva, Hacia Villa de Leyva. que está muy cercano. Pues eso históricamente, pues, ya ha tenido usted oportunidad de recorrer algunas calles de Vélez, y pues obviamente pues nuestra geografía es diferente porque estamos, digamos que en ladera, en falda, y las calles son empinadas, digamos, ¿tiene alguna similitud en la estructura? Podría ser como con Tunja tal vez. Sí, yo diría que es como un poco como Tunja o Manizales. Sí. Con la diferencia que aquí tocaría quitarle una F, no la de fría no. No. Que dicen que Manizales tiene como 5 Fs, que fría, falduda, ¿Y fea? fea, fifuemíchica, no sé qué. Aquí, por ejemplo, habría que quitarle varias Fs, pero yo creo que sí mantiene un entorno parecido, casas solariegas, casas gigantes, pues una tranquilidad proverbial. Lo único que me sorprendió es que imaginaba que no hacía frío, y hace frío. Y hace frío. Usted venía preparado y dijo, no, yo no llevo chaqueta, no. No, es que nada, dice el ejercicio de zona de Guayaba tiene que ser caliente. Caliente. Sí. Bueno, pues aquí lo que pasa es que hay unos sectores donde es un poquitico más cálido Tiene varios pisos térmicos. y por lo que tenemos un promedio de 18 grados. En la tarde, claro, al final de la tarde suele veo. ser frío. Frito, sí. Esos vientos, inclusive esos vientos vienen de Boyacá, ¿no? Por Moniquirá y Por todo ese Moniquirá. sector, vienen vientos helados. Todo eso de las romerías, todo lo que nos une también de alguna manera a Cucaita y nos une a nosotros, por ejemplo, con Chiquinquirá, porque cuando se hacían las romerías, el famoso piquete veleño que tiene que conocerlo realmente cómo es, que va en un canasto, que va con sus hojas de plátano, que lleva todos los ingredientes que son lo tradicional de nuestras costumbres. Sí. Y eso era lo que hacían en las romerías cuando iban a visitar la Virgen del Claro, Rosario de eso es lo que se Chiquinquirá. llevaba, sí. Y me imagino que era compartido, digamos, con todas las romerías, que hacía parte como ese ejercicio espiritual de presencia en todas las celebraciones, porque pues está la Virgen del Rosario en Chiquinquirá, la Virgen de Santa Lucía, y obviamente todas las devociones que reúnen a los fieles en Tunja, la Virgen del Amparo, la Virgen del Topo, es decir, hay como una intensa construcción cultural alrededor del tema religioso, ¿no? Y gastronómico, como usted dice. Y gastronómico. Esas romerías llevaban no solo el acompañamiento del traje típico, porque esa era, digamos, tal vez la vestimenta puede ser un poco más rudimentaria probablemente, y la gente, como esas romerías eran tan largas por la vía Puente Nacional y en fin, lo hacían con coplas, lo hacían con música. Iban cantando para hacer mucho más relajado el viaje, ¿no? Era mucho más agradable. Bueno. Y queda una gran tradición en Cucaita, yo no sé, la gente es muy coplera, como le decía, o sea, todavía se inventan coplas, por ejemplo, que tienen que ver con las fiestas. Yo me acuerdo, por ejemplo, de una que alguno de los personajes contaba ahí. Una vez en unas fiestas me decía una promesera, pasito porque me matan las arrugas de la estera, por ejemplo, y eso era todo y podría ser una realidad de lo que pasaba durante esas fiestas. Pero realmente era relacionado con el mismo entorno, con lo que estaba pasando. Entorno, claro, porque yo recuerdo obviamente que la gente llevaba sus esteras. En mi pueblo, por ejemplo, muy cerca de la plaza, había una señora, Esmilda Castellanos, que tenía una casa gigante y alquilaba cuartos, y la gente hacía cama franca durante las fiestas para dormir ahí. Obviamente la gente tenía que llevar su estera. Su estera y su, bueno, y el menaje y todas las cosas cositas que tuvieras que llevar, sí. Y bueno, y su muchacha, me imagino. Y todos se acomodaban ahí en familia, Sí, porque... Yo me acuerdo que hacían cama franca, por Pues lo menos era. en esa casa, ¿no? Exactamente. Aquí ocurre algo muy similar. Muchas veces los conjuntos folclóricos tuvieron que acomodarse de esa manera porque pues de pronto las condiciones de hospedaje no eran las mejores, entonces ya no con las tradicionales esteras sino en colchonetas. Ya en colchonetas, sí. Pero bueno, muy similar. Porque son grupos muy grandes, o sea, es complicado. Y son familias, generalmente. Indale, si usted hizo un libro dedicado al ciclismo y a un personaje
puede ser mítico, tal vez un referente de lo que significa el ciclismo colombiano, que otra vez está muy en boga, el Zipa Forero, y usted lo tituló Todo tuvo un comienzo. Pues yo creo que es un homenaje que se le debe a Efraín Forero, el indomable Zipa, como le decía Carlos Arturo Rueda, ¿sí? Así lo bautizó. Indomable porque él dice que lo ganaba todo. Cuando no ganó, siempre por lo menos él cuenta que tuvo accidentes o incidentes o circunstancias en la carretera que hicieron difícil que él pudiera lograr la victoria. Y Zipa, por ser oriundo de Zipaquirá, es un personaje realmente increíble, porque un personaje, digamos, de un pueblo sin ninguna formación, que apenas había terminado la primaria, se interesó en el ciclismo y alrededor, digamos, de lo que ocurría con la actividad ciclística y las competencias de fin de semana, se enteró en una oficina, viendo revistas, que ya se estaba corriendo el Giro de Italia y que ya se estaba corriendo el Tour de Francia. Y este personaje le dijo a los directivos, tenemos que hacer la Vuelta a Colombia. Y empezó, como dirían, con el sirirí todos los días de que hubo la Vuelta a Colombia, que hubo la Vuelta a Colombia, hasta que algunos personajes se interesaron y obviamente con el patrocinio del Tiempo en su momento, se hizo la primera vuelta en el año 1951. Entonces, yo digo que la gente lo recuerda porque fue el ganador de la primera Vuelta a Colombia, sí, en unas circunstancias adversas difíciles. Pero yo diría que también hay que recordarlo por ser un pionero, porque fundó la Vuelta a Colombia, porque impulsó su creación y porque además fue uno de los primeros colombianos que fue a correr al extranjero, que fue a correr a Europa, fue a correr la vuelta que para su momento, en la década de los 50, era como lo que es ahora el Tour de l'Avenir, es decir, el tour aficionado del ciclismo francés. Entonces, pues para mí es un homenaje merecido y un reconocimiento a un verdadero pionero del deporte y del ciclismo colombiano. Por ejemplo, hace una semana le acaban de dar una condecoración en Zipaquirá y él está lúcido y feliz y haciendo locuras todavía, a sus 80 y pucho de años todavía se lanza en parapente, por ejemplo, a pesar de que tiene problemas del corazón. Ya no monta en bicicleta, pero sigue siendo un personaje muy activo y muy importante. ¿Que está por encima de los 80 años? Sí, tiene como 83 años, tiene don Efraín. Bueno, obtener ese testimonio, hacer ese trabajo, eso requiere investigación, requiere de muchas charlas. Pues obviamente la idea fue construir un perfil desde el relato. Fue construido en primera persona, es decir, es una historia que cuenta el propio Efraín, como si él estuviera contando la historia. Y obviamente la idea era hacer un homenaje a los pioneros del ciclismo y narrarlo desde la experiencia personal de él. Lo que él quería contar. Digamos que hicimos un equipo interesante durante varias horas. Conversé con él, es un personaje que habla mucho, se sabe de memoria todas sus historias y a veces no recuerda, por ejemplo, que eso ya lo contó y vuelve a contarlo, entonces es complejo, por ejemplo, en el proceso de desgrabar, saber si ya lo dijo, si no lo ha dicho. Obviamente algunas fechas se le descachan y había que confrontarlas, pero obviamente no solamente era hacer el trabajo con el testimonio de él, sino era hacer un trabajo de investigación. ¿Qué decían los periódicos de la época sobre sus actuaciones? ¿Cuáles son los testimonios, por ejemplo, de los ciclistas que fueron sus oponentes? ¿Qué dicen, por ejemplo, las muchachas que hicieron parte de la construcción del ciclismo femenino? Porque él fue director técnico del ciclismo femenino. ¿Qué dice su familia? Obviamente, pues es un personaje con algunas dificultades familiares, se peleó con su primera esposa, con sus primeros hijos, después empezó una nueva vida y ese entorno de esa nueva vida pues fue el que nos acogió, digamos, para contar esa historia. Pero es un personaje fantástico, con unas historias increíbles y fue realmente muy interesante conocer su historia y sobre todo rendirle un homenaje en vida, porque él fue, digamos, absolutamente feliz. Las presentaciones de los libros para él fue como la posibilidad de llegar a la meta por allá en el 51, 52. Llegaba a los sitios donde íbamos a presentar los libros saludando como si hubiera ganado una etapa o como hubiera ganado la Vuelta a Colombia. Entonces fue muy interesante hacer feliz al personaje. También eso fue muy importante.
¿Quién estuvo en ese lanzamiento? ¿Cómo fue el lanzamiento del libro? Bueno, pues el lanzamiento del libro lo hicimos en la Casa de Boyacá. Nos acompañaron Fabio Parra, Sí. el colombiano que estuvo en el Tour de France, que fue podio en el Tour de France. Y Vuelta a España. Mi Vuelta a España, uno de los personajes más importantes del ciclismo colombiano. Pues tuvimos la fortuna de contar con su presencia. Y también había invitado a Héctor Palau Saldarriaga, que fue el presentador oficial, el periodista. Pero me pareció curioso porque pues yo no lo tenía en el radar, ni lo había invitado realmente. Pero me pareció curioso que Miguel Ángel Bermúdez llegara al lanzamiento del libro y apareció el personaje ahí. Sí, O sea, sí. me hizo sentir que tenía alguna trascendencia importante si una de las figuras de la dirigencia del deporte estaba acompañándonos, y me pareció interesante. Y obviamente muchos amigos y periodistas de Boyacá y conocidos y familiares del CIPA, ¿no? Pero bueno, es que lo que usted dice, Miguel Ángel Bermúdez, significa también para el ciclismo, y más en Boyacá, digamos, que uno de los impulsores, porque cuando fue presidente de la federación, fue quien logró armar el equipo que fue Que fue por triunfar primera vez al Tour de Francia, a la Vuelta a España. Y a la Vuelta a España. Digamos que yo creo que ocurrió algo que hizo de alguna manera bajar la imagen que uno podía tener de Miguel Ángel, y es su vinculación con un caso de corrupción. Sí. Entonces eso le quitó un poco del esplendor que debería tener como dirigente, porque algunos pues sabemos que tal vez no estuvo bien rodeado, o que él mismo se rodeó de los que quería para manejar de manera indelicada algunos recursos, digo yo. Pero sí, ese personaje tiene realmente un espacio muy importante de reconocimiento en la construcción del ciclismo colombiano. A él se partió el lomo defendiendo la idea de crear un centro mundial de entrenamiento en Paipa. Y yo creo que ese centro mundial de entrenamiento es algo que todavía se requiere. Sin que exista de manera formal ese centro mundial, a Paipa vienen a entrenar corredores africanos, dominicanos, europeos. Tiene Paipa un entorno tan lindo, digamos, para practicar el deporte, y además tiene las aguas termales y la altura y la tranquilidad para hacer deporte. Y Miguel Ángel, como dicen, fregó toda la vida con la idea de ese centro mundial de entrenamiento, y yo creo que nadie le copió. Pero me parece, por ejemplo, que esa fue una propuesta muy, muy interesante, que desafortunadamente no se pudo concretar. Sí, por ejemplo, sí, Paipa, yo recuerdo que vino un atleta keniano, que era el que venía a ganar aquí todas las pruebas de atletismo, y digamos, hacía sus prácticas en Paipa, y consideran los mismos atletas de Paipa que son muy buenos, y hay grandes campeones, de que se respira muy bien. Sí, claro, es que la altura es ideal y el entorno es magnífico para el entrenamiento. No sé por qué nadie ha copiado esa idea, porque además ese formato de los centros de entrenamiento están constituidos en muchos lugares del mundo, y es una ciudad con una gran capacidad hotelera, podría cobijar a muchos deportistas. Sin embargo, yo recuerdo atletas dominicanos antes de los Olímpicos, que estuvieron antes de los Olímpicos de Río de Janeiro, estuvieron entrenando ahí para su participación. No sé si fue Bernaino también, que estuvo algún tiempo en Paipa. Pues yo no lo recuerdo exactamente. Lo que sí recuerdo es el Mundial de Ciclismo. Obviamente todos esos personajes sí estuvieron ahí, pero no sé si algún ciclista de alto rendimiento habría entrenado en Paipa. Recuerdo a Abraham Olano y recuerdo a Indurain ahí compitiendo. Indurain. Sí. O debe ser Indurain que... Sí. Los equipos de fútbol, Santa Fe y Millonarios, en muchas ocasiones han venido a hacer pretemporada, sí, exacto, a Paipa, de manera que eso habla de lo que significa el clima y el sitio. Sí, y habla de lo que era Miguel Ángel, hablando del reconocimiento. Obviamente yo creo que sería una buena idea, aunque obviamente era un personaje polémico y fregado, como se dice. Pero un personaje que hizo historia, y obviamente su presencia ese día en el lanzamiento pues fue muy, muy, muy interesante, ¿no? Sí, si usted se sienta a hablar con Miguel Ángel Bermúdez, ahí lo puede tener toda una mañana, contándole historias. Claro. Porque tiene muchas historias. Claro, es un personaje con mucha labia, es un personaje simpático, arrollador. Obviamente ya está un poco deteriorado, algunas dificultades de salud, pero sigue siendo un personaje muy, muy interesante.
Lo digo porque cuando estábamos en Tunja, en algunas oportunidades, cuando entrevistaba uno a Miguel Ángel Bermúdez, habría que buscarlo antes de ser gobernador. Sí. Y uno no sabía cómo cortar, porque después de una sola pregunta ya le contestaba todo lo que quisiera. Más o menos como el general Palomino, uno decía al general Palomino, buenos días, y él le entregaba todo el reporte de tránsito. Sin preguntarle nada así. Yo tenía que preguntar. Entonces, ese es como un referente. Todo tuvo un comienzo. ¿Cuál es la editorial y dónde la gente de pronto puede conseguir el libro, quienes estén interesados? Bueno, la editorial es una editorial independiente que se llama Editorial Aurora. Es una editorial que produce libros históricos sobre todo. Sí. En este momento, por ejemplo, está produciendo muchos libros del posconflicto y le apostó a esta historia como un homenaje, básicamente, a Efraín Forero. No es, digamos, la línea de la editorial, pero le apostó a construir un texto que no podríamos decir deportivo ni ciclístico, sino más bien un texto de crónica. La editorial está pues en todas las librerías del país, la editorial Panamericana, la librería Nacional, la librería Ibáñez, la Buchholz, digamos que en todas las librerías más importantes del país. Ahora, curiosamente, por ejemplo, aunque ya pues ha pasado mucho tiempo desde el lanzamiento del libro, ha pasado más de un año, entonces pues todo tiene una coyuntura, un momento, y ya tal vez ha pasado un poco como el momento del libro. Sin embargo, todavía me sorprende que fui recientemente a un lugar donde venden bicicletas. El dueño de ese lugar es un famoso experto en movilidad, Ricardo Montezuma, que fue directivo de uno de los institutos de movilidad de la Universidad Javeriana, y es un personaje que promueve como la inclusión de la bicicleta como medio de transporte. Y en ese lugar, en medio de las bicicletas y en medio de la maravilla de artefactos que hay ahí, tiene un espacio para libros de ciclismo, y ahí está el libro. Entonces, digamos que eso pues hace feliz